Mm. César, eh, pongo en contexto la pregunta. Es una situación personal, pero digo, después la pregunta es más general, digamos. El contexto fue que en un vínculo, digamos, hace un rato se generó, no una discusión, pero sí un intercambio de puntos de vista. Y viste que esos intercambios de puntos de vista entre seres que estamos confundidos suelen hacer aflorar cosas que están ahí ocultas, viste, del inconsciente. Eh, o sea, tendencias. Y entonces, eso fue en una ciudad que está acá cerca y en el viaje yo venía pensando y empecé a indagar. Y ahora que me conecté, digamos, lo que yo venía pensando era, no, bueno, esto tiene que seguir clarificándose, voy a llamar a esta persona mañana para seguir poniendo estos puntos de vista sobre la mesa, ¿no? Y bueno, empecé a indagar, todo eso se fue cayendo y ahora que entré a la reunión, más todavía. Y en este punto, ahora, me parece inútil reavivar algo que ya pasó. Eso no es represión, ¿verdad? Sentido común. Claro, mi duda era esa, no estaré como bajo el efecto de la indagación que calma los pensamientos, no estaré reprimiendo eso. Si surge, va a surgir porque va a tener que surgir, pero si no, mientras tanto, Si vuelve a surgir, no necesariamente es porque fue reprimido, es porque la tendencia es muy fuerte. ujú, Pero ok, a lo que la veo, a lo que me doy cuenta, la palabra realización en español, esa palabra realización viene de la palabra to realize o to realize en inglés, que es darse cuenta, mm, más que realizar algo así. Realizar aquí sería como hacer, ¿sí? Algo, darse cuenta de algo. A lo que me doy cuenta de que el yo surge. ujú, Y si la tendencia está ahí es porque el yo surgió. ¿Mm? Entonces, a lo que me doy cuenta, desaparece. Entonces, si yo me doy cuenta, entonces yo no soy aquello de lo que yo me doy cuenta. mm. Sí, puede ser que incluso ni hace falta ese razonamiento, digamos, en algún punto. Es como que automáticamente Automático. aparece como una calma o algo, silencio, digamos, como... El proceso de discriminación o discernimiento entre lo visto y el que ve sucede de manera espontánea. Y igualmente sucede de manera espontánea, bien sea o llevar la atención o mantener la atención en el que ve. Era eso, César, muchas gracias. Un abrazo. Sí, se van a presentar circunstancias que se podrían considerar auspiciosas
para que todo eso salga a la superficie. Una conversación con alguien, la relación con alguien, no solamente tiene que ser una persona, puede ser el gato, puede ser el perro, ¿sí? Puede ser, no sé, el clima, puede ser una condición física. ¿Mm? Matemáticamente, surge la predisposición y para que surja la predisposición tienes que estar el yo, el que está predispuesto. ¿Mm? Porque es automático, sí. El predispuesto identificado con la predisposición, ese soy yo, ¿cierto? ¿Mm? Yo, scout, siempre está, siempre listo, dispuesto. Ese soy yo, sí, tiene carga la identificación. Pero ese yo ya es identificación. ¿Sí? Lo que realmente estamos agregando es más identificación a la identificación que ya existe, que ya surgió. Yo soy el cuerpo. ¿Mm? Yo estoy dispuesto a esto, yo tengo esta predisposición. Si el yo tiene que estar allí, y el yo ya es una tendencia, y la tendencia a identificarse como como el cuerpo. Claro, o sea, el yo soy el cuerpo es mente. Mm, Yo soy sería conciencia. mm. Pero ese yo soy no es un pensamiento, Ah, es una autopercepción, digamos. es una autoconciencia, ¿sí? Conciencia Ah, de ser conciencia. y en el sueño profundo está eso en estado puro. ¿Qué? La Ah, conciencia siempre está presente y es más allá de la pureza. Una conciencia que sea pura, tiene que tener una contraparte. claro. La llaman conciencia pura. Yo no sé por qué eso. Si una de las definiciones de la conciencia es que no tiene características, cualidades o atributos. Entonces, definirla como pura ya le da una característica, una cualidad, un atributo que es pureza. Y la conciencia Claro. es conciencia. La conciencia es siempre presente, tanto en la vigilia como en el sueño onírico y en el sueño profundo. Lo que no es conciencia de ser conciencia, prácticamente en ninguno de los tres estados, porque la ilusión cubre la realidad. ¿Mm? En la vigilia como proyección, en el sueño profundo como ignorancia. Hay otras definiciones de proyección, ignorancia y subdivisiones y tal, pero no. ¿Cómo sería, César, esto de en la vigilia aparece como proyección y en Esto el sueño, es una proyección mental. y en el sueño con sueños es de ignorancia? No, sigue siendo una proyección mental. En el sueño profundo es ignorancia, pero sigue siendo ilusión. O sea, esa ignorancia, sí, esa es la ignorancia en su estado latente o potencial, ¿sí? En su estado causal, no manifiesto. Dormido, eso que está dormido es la mente, no uno. Obviamente, eso que está dormido no es uno porque uno es consciente del sueño profundo, ¿sí? Del dormir. ¿Sí?
Sí, en estas noches estuve, una vez recordé, digamos, que vos habías hablado que llevar la atención como a la parte de la nuca o atrás de los ojos. Yo nunca he mencionado llevar la atención a ese sitio. No, como que Ramana decía eso, cuando te vas a dormir, llevar la atención. ¿No lo dijiste vos? No recuerdo la mano tal cosa que yo sé. Entonces, como diría Borges, que decía, yo no me acuerdo si tal persona dijo eso o si se olvidó de decir que ta 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 ta, para que otra persona diga lo que uno quiere que diga. Bueno, el tema es que lo hice, porque, y era como que algo me iba arrastrando, arrastrando la atención, como separándola de los pensamientos, hasta que había como una especie de conciencia del espacio nomás, Y no del cuerpo ni de los pensamientos. Y después, plup, otra vez subía y se enganchaba con un pensamiento que aparecía. conciencia del espacio. Ya, esa es conciencia real. Claro, La idea es que haya conciencia de ser conciencia. más allá, digamos, claro. Más allá de dónde, si, si es uno mismo. El Más, espacio. más allá de dónde, que es uno mismo. Si yo estoy celebrando aquí con Lilian. Si yo entiendo intelectualmente, inclusive por medio de la razón y la lógica, de que yo soy conciencia, entonces, ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo estar yo más de dónde si, si ya soy lo que ya soy? No sé si me- la conciencia no puede ser un fenómeno, no puede ser conocido, es lo que sí, es lo que se es, por eso se llama autoconocimiento. Mal llamado, diría yo en español o en castellano, autorrealización. Sí, yo estaba quizá malinterpretando esto de que conciencia es, es conocimiento de ser, digamos, yo soy. Ese yo que aparece a veces confunde, me confunde. Bueno, era eso, César, por ahora. Ese yo soy que no, ese yo soy, o ese yo que no es un pensamiento, que es consciente, que es conciencia.
Yo fui ayer y lo miré para allá y cuando volví a mirar para acá ya no estaba. César, buenas noches. Hola, ok. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. Oye, te quería preguntar de cuando contaste sobre cómo había sido tu experiencia, tu despertar cuando estabas en la India, mencionas mucho a Baba. ¿Quién Sí. es Baba? Satya Sai Baba. ¿Sabes quién es? ¿Me oyes? ¿Cómo? Satya Sí. Baba. Déjame buscarte una foto porque si no, no vas a... Sí, te lo busco. Mm. Oh, sí, sí, lo he visto. Él también es o sea, es un gurú, ¿no? Sí, Sí. Perdón si me equivoco, pero este, eh, él, él, según yo, no está realizado, ¿no? O sea, no está en ese estado, por ¿no? así decirlo. Él está realizado, tiene conciencia de ese estado en el que tú estás. Ya dejó el cuerpo. Ya murió. Sí, él sabía que él era conciencia. Él sabía. Él nos decía, yo soy conciencia, tú también. Yo lo... Ujú, No. Esa es la única diferencia entre tú y yo. Y básicamente, fundamentalmente, esencialmente, estoy aquí para decirte esto. Otros utilizan la palabra Dios como sinónimo de conciencia, pero Dios es conciencia. Dios es conciencia. Sí. Es que, bueno, por ejemplo, de él he visto que hacía muchas cosas como materializar objetos y cosas así. Y en algunos casos esas cosas suceden. No necesariamente alguien que sabe que es conciencia, Ujú, es, llaman sabio, que no sabe nada. Lo único que sabe es que es conciencia, no es que sabe algo o que sabe mucho de esto, de lo otro. ujú, sí. No, no en todos los casos esos poderes psíquicos se manifiestan, no son poderes psíquicos. ¿Sí? O sea, si era real cuando él materializaba cosas, Hasta donde yo sé, sí, yo pasé con él muchísimos años y lo vi con mis propios ojos delante de mí. órale, Y vimos milagros prácticamente a diario. a diario. Y si bueno, recuerdo cuando me platicaste sobre tu despertar, que fue una charla que tuviste con, bueno, un satsang con Ratan Lal. Me decías que te habías ido como a un cuarto donde estabas tú sentado y que Ratan Lal estaba viéndote por sí, estaba afuera, ¿no? Por una ventana o algo así, que él estaba sentado en las escaleras. Pero dijiste que también enfrente de ti se sentó él, Baba, o sea, estaban, digamos, los dos presentes cuando estabas tú ahí. Y yo no sé si él estaba, no sé si el señor Ratanlal, yo no creo, yo creo que él tiene que haber, él generalmente si Baba estaba ahí, generalmente nadie salía, especialmente él, a menos que el Baba, no sé, eso yo nunca lo entendí, a menos que Baba le dijo, siéntate ahí porque lo vea, te lo voy a mostrar cómo el muchacho despierta, para que lo veas por aquí cómo es. Entonces, sí, era un hall, sí, era ¿cómo se diría en español? Uf.
Se me fue. ¿Qué tal? una sala. Sí, un salón enorme, sí, un Ujú, espacio enorme techado. Y entonces había una entrada al salón por acá y esa entrada tenía una reja, ¿ok? Y esa sí. reja estaba abierta y el señor Ratanal estaba sentado. Está la reja, una callecita, una veredita que venía bajando, un edificio enfrente, estaba sentado en las escaleras del edificio y Baba estaba enfrente, adentro. ¿No? Pero yo creo que él debió estar, yo no sé, si el señor Ratanlal fuera del mandir, si Baba estaba en el mandir, eso era muy raro. Si Baba estaba ahí, todo el mundo estaba ahí. ¿No? Si estaban los dos, o estaban, si Baba estaba ahí, él tenía que haber estado ahí sentado en la veranda. Sí. Ujú, Sí, a menos que no sé cómo apareció, ya no me pregunté. Lo único que yo sé que cuando yo salí, el Baba se fue de ahí, que después que se hizo evidente de que soy conciencia, entonces ya Baba se fue para el cuarto de entrevista y o sea, Baba fue el que se levantó y te dijo, ya está. no. Lo me Eh, has platicado es que, o sea, bueno, no que te dijo, sino que hizo como una seña Y de como que ya no, estaba. ya Fue sé, Baba, es que me confundí, pensé que había sido Ratan Lara el que había hecho eso, ¿no? Pero él estaba afuera. no, es que los dos me lo hicieron saber de una forma u otra. Ujú, Cuando se hizo obvio de que soy conciencia, sin todavía pensar, sin que hubiera surgido el pensamiento yo soy conciencia, ¿ok? ujú, Que sustituya el pensamiento yo soy el cuerpo, ¿ok? No sé, de explicar esto es raro porque el que no ha tenido una experiencia con él no sé si lo entiende, pero a veces el mismo gesto tenía diferentes significados dependiendo de las circunstancias y las experiencias que tuviéramos cada quien. Entonces, era como cuando llegó el reconocimiento de ser conciencia, la mirada era como que confirmando o aprobando, y hay algunos gestos como diciendo, ¿sí? Y cuando salí, que me encuentro con el señor Ratanlal, que también se dio cuenta, y de una otra forma lo confirmó, diciendo, te das cuenta que si uno es lo suficientemente honesto, sincero, y con uno mismo, en una fracción de segundo se puede tener un atisbo de la verdad. Y la verdad quiere decir nuestra verdadera naturaleza, sí, nuestra verdadera realidad como conciencia. Y sí, después, y te pregunto, perdón, adelante, adelante. dime, continúa, continúa. Ah, no, es que porque estaba escuchando un video en la mañana de hace unos días donde una mujer te estaba preguntando sobre baba y le estabas contando que había curado a una vecina tuya de un problema en la garganta Sí. a través de un sueño y eso. Y por eso me llamó mucho la atención. Y ese día que me contaste me quedé con esa duda. Dije, entonces Baba estaba enfrente de él, pero ya. No, sí, realmente en mi caso, sí, para mí era obvio que él era lo que él decía que era. Ujú, Y si tú eres el que dices que eres, pues que puede ser imposible, ¿no? Realmente esos milagros y esos, claro, verlos era como, pero realmente para mí era como natural, era como, bueno, ¿no? Ok, si la conciencia sostiene el universo entero y materializa todo esto, pues, ujú. y un lápiz, una curación, un milagro, pues. No es nada. A mí lo importante era el estado mental Ay, en el que entraba o me encontraba cada vez que él aparecía, ujú. o lo veía, o lo escuchaba nombrar.
automáticamente, como si viniera un imán, los pensamientos eran, no sé, raspaduras de hierro y Órale. el imán se los llevaba. Toda preocupación, toda ansiedad, todo deseo, todo, se iba todo. Luego volvía a lo mejor, pero mientras tanto. Ni si volviera porque todavía uno estaba muy apegado a ello, o muy identificado con ello, o creía mucho en ello, ¿no? O ese pensamiento, esa creencia, lo que fuese, tal vez estuviera muy arraigado. También me gustaría contarte algo, algo que me sucedió hace muchos años, sí, sí se puede. Yo tenía, hace como 14 años, tenía como 23 años, algo así, 22, no me acuerdo. Eh, en aquellos años yo no estaba metido absolutamente en nada de esto, ni siquiera en ninguna religión. Bueno, aquí en México se da, comúnmente las familias son católicas, ¿no? En mi familia era como algo muy por encima, no se acostumbraba a ir a la iglesia, nada de eso, o sea, yo no tenía realmente eso en mi mente nunca. Yo trabajaba y en aquel tiempo vivía con una pareja que tenía en esos años. Este, pero no estaba buscando nada, nada. Eh, un día en la noche, ya yo creo eran como las 2 de la mañana, no podía dormir, pero me acuerdo que era porque yo sentía mucha energía en mi cuerpo, mucha energía, mucha, o sea, me sentía muy despierto, me sentía muy fresco. Y yo decía, ya son las 2, ya debería de dormir. Y estaba viendo la televisión y de repente sentí como si algo me hubiera jalado de donde estaba, de mi cama, y ah, yo estaba, según yo estaba despierto, César, es lo que te puedo contar, yo no estaba dormido. Y yo vi las estrellas y llegué a un lugar donde estaba todo, era una luz muy cálida, muy cálida, como tonos dorados, blancos, pero no era blanco deslumbrante, era una calidez en la luz y sobre todo la sensación. Era una sensación y una paz que nunca en mi vida he experimentado. Cuando estuve en el hospital, pues, te ponen anestesia y cosas así y sientes mucha relajación, una relajación increíble. Inclusive con marihuana o cosas así, se siente una relajación, pero no tiene comparación absolutamente con nada de eso. O sea, es la paz más hermosa e increíble que he sentido en toda mi vida. Una quietud, un silencio, una no duda, una no pregunta, no inquietud, no nada, nada, una cosa increíble. Y yo sentía que me sostenían dos manos gigantescas, que yo estaba colgando como si yo fuera un muñeco y estuviera sostenido por dos manos. No las veía, las podía sentir nada más. Y en eso me soltaban y yo me quedaba flotando en esa luz cálida. Y había un mensaje, no había palabras, era como interno, o sea, yo siempre que lo cuento se me hace raro porque es como si tuviera que poner en palabras lo que de todos modos yo entendía claramente. O sea, el mensaje era como tú eres muy importante para mí, tú eres como un guerrero, las cosas se van a poner difíciles, pero tú me vas a ayudar mucho. Básicamente ese era el mensaje, se me repetía como una y otra vez y luego me decía, toma. No veía yo nada más que luz y sentía esa paz, pero yo sentía que me daba como una espada muy grande, muy grande. Y en eso regresaba otra vez a mi cuarto, a mi cama, ahí estaba de nuevo.
y sentía una vibración en todo mi cuerpo, en todo, en mis manos. Me acuerdo que volteaba a ver mis manos y sentía un hormigueo, una vibración increíble. Tocaba la sábana de la cama y era como si no la tocara. Era como si, ay, no sé explicarte esa sensación. O sea, no sentía el contacto físico normal, sentía nada más una vibración muy bonita todavía. O sea, ya sentía otra vez estar ahí, pero como que quedaban todavía atisbos de esa paz, de esa relajación en la que estaba ya. Y duré como un mes que andaba donde anduviera, caminando en la calle, en mi casa, sentía como si trajera una espada en la espalda. Ahí la sentía todo el tiempo. Este, ¿Tiene alguna especie de significado eso? ¿O ese significado que yo le quiero dar? ¿O fue como una especie de sueño de la mente? ¿Tú me podrías decir algo sobre eso? He escuchado gente que tiene esa experiencia de la luz y esa voz que no habla, pero te da un mensaje cuando tienen experiencias cercanas a la muerte. Y cuando me han contado algo, me hacen recordar esa experiencia que me sucedió a mí. Obviamente es una experiencia mental. Es una experiencia mental. La vigilia es un estado mental, Ujú. el sueño es un estado mental, Sí, incluyendo de lo que aparezca en la vigilia o en el sueño. ok. En el sueño profundo, la experiencia y el experimentador desaparecen, ¿cierto? Sí, ¿Cómo sabes que desaparecen? pues porque no hay recuerdo. Sí, exacto, no hay recuerdo, pero ¿cómo sabes que no hay recuerdo? Esta es la Porque parte más interesante. El que entiende el que entiende esta pregunta, el resto es mucho más fácil. ¿Cómo sabes que no hay nada? yo lo sé porque al despertar Es que- simplemente estuve muchas horas ausente. y, y si tú estabas ausente, ¿cómo sabías que estabas ausente si estabas ausente? Qué fascinante es esto, esta pregunta, ¿sí? Porque que es muy raro alguien que ponga el dedo en el clavo. A ver, por eso yo hago la pregunta para ver si tú, yo te lo puedo decir, pero a ver, ¿cómo sabes si estabas ausente? ¿Cómo sabes que estabas ausente? Y si no había nada, ¿cómo sabes que no había nada? Mira, No, la verdad, te puedo no, simplemente contestar, ¿mande? no cuando lo recuerdas en la mañana, sino en ese momento. César, la verdad, simplemente te puedo decir que no lo sé. No lo sé. No lo sé, o sea, no sé, Porque no estás, sé. porque estás presente. Para saber que hay presencia o ausencia de fenómeno, tienes que estar presente. Y para hablar de presencia o de ausencia de fenómeno, tiene que haber conciencia de presencia y de ausencia de fenómeno. Por lo tanto, estabas presente como conciencia y ahora estás también presente como conciencia. Y más allá de esa conciencia no hay nada. Así que ese fenómeno que experimentaste está condicionado por tus propias ah, tendencias, Ujú. por tus propias experiencias previas, ¿sí? Por aquello que fue preconcebido, una concepción anterior, un concepto anterior, imagen anterior, ¿sí? La imprenta de algo que experimentaste y quedó.
lo dejé así por muchos años. Dije, bueno, fue un sueño y obviamente fue de la mente, porque siempre tuve como, no siempre, pero de un tiempo tuve en mi mente, dije, es algo de la mente, es algo de la mente. Decía Macarena, cualquier experiencia, por más hermosa que sea, siempre es de la mente, siempre es de la mente. O sea, sí lo había dejado como en eso, pero no sé, hoy me nació contártelo, nada más. No tiene nada de malo. A ella no se lo conté, o sea, era en lo que veía que le decía a todas las personas, ¿no? Mm. Simplemente me acordé, me acordé. Pero me quedé ahora con lo que me dijiste, esto del sueño sin sueños, el sueño profundo. Es que, o sea, sí, una lógica, pero obviamente es de la mente, me dice eso que tú me dices, digo, pues, tiene que haber conciencia de eso, de la ausencia del yo. Pero como no recuerdo, ahí es donde me topo con la pared. Sí, obviamente si hubiera alguien que recordara, estaría ahí yo como mente, pero no recuerdo, o sea, yo me duermo, me levanto, cuando sueño me acuerdo, a veces no, y cuando no, simplemente es despertar. Un poquito más y es la versión masculina. ¿Cómo, perdón? Si le das un poquito más, te conviertes en la versión masculina de Carolina. ¿De Carolina? Sí. ¿Quién es Carolina? ¿Está aquí también? Y un poquito más intensidad y te cambiamos de Carolino. Mira, vamos a, Carolina, vamos a ponerlo de esta forma. La sí. vigilia es un estado mental. El sueño con sueños es un estado mental. El sueño profundo es un estado mental. La mente pasa por esas tres fases, ¿sí? Es la misma mente. Fase uno, fase 2, fase 3. ¿Ok? Para hablar de estos tres estados mentales, es decir, de la mente, tiene que haber conciencia de ello. ¿Y quién es consciente de esos tres estados mentales sino tú mismo? Entonces, ¿qué o quién podría ser en realidad sino esa conciencia? Entonces, no sé si se escuchó la última parte. Entonces, ¿quién sería en realidad la esencia sino esa conciencia? ¿Quién sería qué, perdón? ¿Quién podría ser o qué podría ser sino esa conciencia o conocimiento? ¿Sí? Estaba ahorita traduciendo el libro, no había tenido tiempo, pero ahorita estaba traduciendo el libro de la lámpara de la luz del conocimiento. Y es interesante que aquí ese es un libro antiquísimo y la traducción no aparece, no utiliza la palabra conciencia, sino conocimiento. Ser, conocimiento, felicidad. Porque hay conocimiento de la vigilia, conocimiento del sueño con sueños, conocimiento del sueño profundo. ¿Y quién tiene el conocimiento? Yo. Por lo tanto, yo soy ese conocimiento. ¿Mm? No un conocedor, sino el conocimiento. ¿Me sigues? Sí, No un ser consciente, sino ser.
conciencia, no que hay un ser, fe es conciencia, ¿sí? Que yo realmente significa conciencia o conocimiento. Esa es a mi parte, claro, como el común denominador utiliza el término conciencia, pues yo lo utilizo, pues, ¿no? Porque estamos familiarizados con ello, pero se podría decir que la palabra conciencia es más bien una interpretación moderna. ¿Me sigues? Trato, solamente la verdad en lo del sueño profundo me quedo con la inquietud, con la duda de eso, del conocedor, porque sí, o sea, porque es algo que no se recuerda. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que Pero está ahí? es el recuerdo de que no hay recuerdo. Y para que tengas el recuerdo de que no hay recuerdo, tienes que estar presente. ¿Me sigues? Trato, para que tenga el recuerdo de que no hay recuerdo, tengo Claro, que estar presente. tienes que ser. Y tienes que ser consciente de que hay recuerdo, de que no hay recuerdo. Y eso no viene al despertar naturalmente. Sí, pero en el sueño profundo, ya sabes, en el sueño profundo tienes que saber que no hay nada para que tengas el recuerdo de que no había nada en el sueño profundo. Ok, ok, ok. Recuerdo que una vez le dice Nisargadatta a un hombre que le pregunta que cómo podía realizarse. Y le dice él, es suficiente con que usted trate de entender mis palabras. Correcto. Por eso dije al principio, el que entiende Sí. lo que estoy diciendo, ya, lo demás es Para lo de la realización del ser vamos a decirlo así, es la meditación, es permanecer en silencio y la atención en la atención misma, en su fuente. No es diferente esto de tratar de entender las palabras del gurú que tratar de estar en silencio y con la atención enfocada en su propia fuente. el que indaga no tiene que hacer más esfuerzo. El que ¿Perdón? entiende, tiene que hacer más, el que entendió no tiene que indagar. Ok, ok, ok. Algunas veces, tal vez no todo el tiempo, el mero escuchar el conocimiento de las palabras del sabio nos llevaba al conocimiento directo, no había que hacer nada. Me acuerdo una vez el señor Ratanlal le estaba dando un satsang en el salón de conferencia y arriba de la cantina Punjab, la cantina norte.
o del norte. Punjab es el norte de India y la Ok. comida que servían era básicamente del norte de India. Por eso le decían la cantina Punjab o Punjabi. Y arriba quedaba un salón de conferencias y ahí habían varios. Un día hablaba, una persona hablaba un día, el otro día, el otro el miércoles y así. El señor Ratanlal le correspondían los lunes. Y me acuerdo un día estaba haciendo un breve recuento de la historia del diálogo entre el rey Janaka y Astavakra, donde le explica los tres estados mentales, lo que acabamos de hablar. Ujú. Y el mero escuchar eso, ¡pum! Otra vez. Y me acuerdo que él estaba hablando y de repente me miró y paró, se empezó a reír y paró de contar la historia e hizo, ok, al menos uno está contento. Con que uno esté contento, para mí es suficiente. Y después continuó, pero de ahí en adelante, sí, estás sentado allí, pero nada lo que tengas que decir ya, porque ya no es necesario. Sí, puedes escuchar la historia, pero a lo que diga, la pregunta, la respuesta, pero ya no hay el más mínimo interés intelectual, ¿sí? Ok. En el contenido conceptual. Sí, sí, ya que estás viviendo el conocimiento directo de ese conocimiento intelectual como ti mismo, como yo. No es que lo estás conociendo como algo, sino reconociéndote como esa conciencia de la que se está hablando. Reconociéndote. Bueno, Listo. ya es tarde. Ok. Sí, Sí. nos vemos Gracias. a la orden, nos vemos mañana. Mañana. Mm.